caminamos, llegamos a Plaza Dignidad, en donde justo se había subido recién Andrea al caballo y la vi que le pasaron la bandera y empezó a ondear la bandera. Había mucha gente alrededor y lo que atiné fue a decirle: mamá, espérame aquí, no te mováis, justo en la orilla de la Plaza Dignidad. Yo voy y vuelvo, necesito fotografiar a esta mujer que se veía maravillosa, que tenía unas piernas preciosas, que la sujetaban al caballo. La encontré demasiado fuerte, demasiado vigorosa. El viento justo sopló, no sé, era precioso. Justo tocaron la canción de la Anita Tijoux de fondo, de uno de los balcones que había de los departamentos que rodean Plaza Dignidad. Pusieron una canción y yo me quedé ahí un rato, saqué varios registros, hice una secuencia de imágenes súper linda, y después de eso me fui a encontrar con mi mamá y quedé fascinada, o sea, de hecho tan fascinada que fueron casi las únicas fotografías que saqué. Esta es la voz de Marcela Martínez, directora de arte y diseñadora, quien inmortalizó a la diosa de la dignidad durante la manifestación del 8 de marzo de 2020. El centro de Santiago se convirtió en la convocatoria de más de 2 millones de mujeres. Hoy traemos la historia de Andrea Olivares, bailarina y artista que protagonizó la fotografía titulada La diosa de la dignidad, que fue viralizada tras las manifestaciones del 8M. Patrimonio en Crisis es un podcast que busca rescatar las historias de quienes representan la cultura nacional a través del arte y sus formas, entre personas y sus comunidades. Hoy, nuestra identidad se reconstruye en medio de la crisis. El patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación, se recrea constantemente, se relaciona con la naturaleza y su historia, dando un sentimiento de identidad que promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Para Andrea Olivares siempre ha sido importante trabajar su arte fuera del teatro. En su periodo estudiantil formó parte de las distintas movilizaciones y en esos momentos el lenguaje artístico se transformó en la esencia de su expresión. Asimismo, yo soy nieta e hija de prisioneras políticas torturadas y exiliadas durante la dictadura. Entonces, desde muy pequeña siempre participaba en la visibilización de la violación a los derechos humanos o en la recuperación de espacios de memoria, entre ellos Londres 38, Villa Grimaldi, un lugar también que me quedó grabado que fue un centro de exterminio que hubo en esa época que se llamaba Simón Bolívar 8800. Entonces, ahí hay un antecedente que tal vez si yo no hubiese pasado por todo eso, difícilmente yo hubiera hecho esta acción en este monumento. Al comienzo del estallido social en octubre, Andrea se encontraba fuera del país. Sin embargo, se reunió con distintos compatriotas en el extranjero para formar una asamblea de chilenos. Hicimos muchas cosas, pero entre ellas visualizar y visibilizar todas las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo acá en Chile durante ese momento, con la represión de la policía, de los militares y la represión del Estado. Y así fue como empezamos a escoger todos los símbolos que salían de aquí, de tratar de replicarlos allá. Y para cuando Andrea regresó a Chile, quiso formar parte de una masiva manifestación social, guiando sus pasos hasta el centro de la Plaza Dignidad. La primera vez no lo logré porque había mucha represión y como yo no había participado me dio miedo porque tenía mucho miedo de la represión policial, así que no alcancé. Y la segunda vez que fui sola,
logré llegar al monumento, al centro. Donde alguna vez hinchas de fútbol celebraron triunfos a los pies del general Baquedano, Andrea comenzó a interactuar con personas que se subían al monumento. Era un espacio seguro, según ella, en el cual fue dialogando con ellos, generando simpatía y siendo invitada a subir. Y así fue como durante todo el mes de febrero yo me empecé a subir. A veces no tenía ganas de subirme, pero me decían, ya, pues súbete. Y yo así, bueno, ya. Y bueno, no es fácil, yo por mí misma no lo hubiese logrado, porque me tomaban, llegar a la base no es difícil, pero de ahí a subirse arriba yo necesitaba ayuda. Entonces así fue como después una segunda vez yo les pregunté a estos muchachos si yo podía grabarles para que me contaran las razones por las cuales ellos se tomaban este monumento. Y ahí me encontré con muchas sorpresas porque yo pensé que eran puros hinchas de fútbol y no era así. En la plaza, todos parecían querer participar, a tener una acción determinada en ese espacio. Durante ese febrero, Andrea comenzó a pensar en marzo y la gran convocatoria que sería el 8M. Entonces comenzó a idear y a trabajar junto a la diseñadora Omaira Araya sobre cómo crear este símbolo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Ya está difícil subir a muchas muchachas porque no es fácil. Yo en unas veces que me subí, cuando subí a grabarlo, quedé muy contracturada porque el apretarme firme y el no caer, no era algo de llegar y hacer. Entonces requería cierto entrenamiento. Se subirá una persona. Ya me subo yo porque he estado haciéndolo hace un buen tiempo, así que ya lo hago yo. Pero ¿cómo vamos a presentar a esta mujer? ¿La subimos así nomás o podemos rescatar ciertos elementos? Y ahí es que empezamos a construir, junto con Omaira, distintas cosas. Luis Montes, artista visual y académico, ha estudiado el simbolismo y la gramática que erigen a los monumentos, o cómo se escriben. El objetivo del monumento es olvidado por ser un objeto del diario Ver, pero esconde una importancia mucho más grande detrás de su bronce, en lo que él denomina la gramática monumental. Pero yo creo que el verdadero sentido del monumento, que es el objetivo fundamental de la manera de hacerse y de escribirse, es permanecer. El objetivo del monumento no es ser visto todos los días. O sea, los monumentos desaparecen rápidamente en lo que podríamos llamar el cotidiano, o sea, en la ocupación diaria de la ciudad. Una persona que se levanta todas las mañanas y que va a trabajar y que pasa al lado incluso de un monumento deja de verlo porque los ve todos los días. Sin embargo, el monumento siempre está ahí, todos los días está ahí. Por ahí unas muchachas de la plaza habían dicho que les gustaría ver a este caballo como una yegua. Y ahí dijimos, ya, ¿cómo lo decoramos? Omaira ahí soluciona muy bien y dijo, mira, podemos ponerle estas cositas, estas cosas. ¿Cómo va esta mujer? Ya, una falda, un vestido sería interesante, pero el torso desnudo, ahí también hay un símbolo importante porque en manifestaciones anteriores y durante todo el estallido se había visto que la denuncia de la violencia del Estado, de la violencia policial, se hacía muchas veces a torso desnudo, entonces ahí también había algo. La psicoanalista Constanza Michelson explica cómo la lógica femenina, que también se aplica a los monumentos, es una subyugación de la lógica masculina. En psicoanálisis se dice que justamente la lógica femenina es una especie de desobediencia o insolencia a ese respeto por el patrimonio, si tú quieres, por los emblemas fálicos, por todo lo que parece la gran razón de la ciudad. Y devela una cierta verdad la lógica femenina, que es un poco lo que está ocurriendo hoy día, que es lógica femenina en el sentido, o parte de lo que está ocurriendo, que es desmantelar los sentidos que están coagulados, es decir, esto es lo que es importante, acá está la razón. Los días pasaban y Andrea no podía sacar esa idea de su cabeza. La altura y los riesgos de caer le atemorizaban. El caballo y su jinete de bronce se levantan a más de 10 metros desde la superficie y sin las medidas necesarias, el riesgo de caer sería inminente.
Estaba angustiada, de hecho tenía sueños de que me iba a resbalar, porque es un lugar muy alto y cuando vas subiendo te das cuenta que es más alto todavía, entonces había que tener cierta seguridad. Y ahí es que Omaira, que es mi compañera que trabaja mucho con gente de circo, se consigue una línea de vida y mosquetones y arnés y cosas así, con los cuales yo pude afirmarme a este monumento para que cualquier cosa que pasase no quedara tumbada en el suelo y quedase como la mujer que se subió al monumento y cayó y murió. Andrea pensó cómo subirse de una forma segura y de una escalerilla que probó 2 días antes a la manifestación. El día de la convocatoria llegó temprano al monumento y junto a la ayuda de su amigo Caballo Man engancharon un arnés en lo más alto del monumento. En esos momentos, la artista mapuche Lorenza Illapán realizaría un ritual al mediodía junto a un colectivo de mujeres. Quisieron adornar el monumento a Baquedano y Andrea se ofreció a colocarlos, preocupada por la seguridad del colectivo. Gracias al diálogo, ambas propuestas se unieron en un solo trabajo. Y eso habla de una colaboración que es muy bella que se da entre las mujeres. Nosotras podemos convivir y habitar un espacio sin quitarnos también ese espacio, ¿no? En aquel momento, Andrea ayudó a colgar una serie de cintas coloreadas sobre el monumento. Metros de tela cubrieron la figura del caballo, convirtiéndolo en una festiva imagen de conmemoración social. Es difícil encontrar palabras, ¿no? Pero fue muy potente, no sé cómo describirlo también, porque fue una convocatoria tan masiva, era un mar de 2 millones de mujeres, era muy fuerte. Y si las mujeres les fue tan significativo este símbolo, yo creo que es porque era la fuerza un poco en que ellas se reflejaban, ¿no? Como que era una retroalimentación, yo veía todo esto de abajo porque uno ve todo a la redonda, 360 grados que vienen mujeres, viene gente, todas con sus voces, sus cánticos, sus distintas expresiones culturales, sus distintas, también sus demandas, todo, y yo al mismo tiempo allá arriba, entonces era, ¿cómo describirlo? Era una fuerza, ¿no? Una fuerza muy grande, y así fue como estuve casi 3 horas y media allá arriba, quedé bastante insolada por lo demás. En ese instante preciso, Andrea reescribió el monumento, llenándolo con nuevos significados, transformándolo en un símbolo de unión y revelación social. El verdadero sentido de la gramática monumental tiene que ver con permanecer. El pedestal sería el primer elemento que compone la gramática monumental. Ese pedestal de piedra normalmente eleva la representación, normalmente también en metal, y la distancia de lo que ocurre a nivel cotidiano, a nivel de la gente, ¿no? O sea, yo paso por al lado de una escultura, veo el pedestal, que es el primer modo de relación entre la estatua y el público, y vemos que arriba de ese pedestal está una figura representativa distante del espectador. La altura del pedestal del monumento propone un sentido de subyugación, donde la figura representada está por sobre el transeúnte. Lo más relevante estaría ocurriendo sobre el pedestal y no bajo. El espectador se ve obligado a mirar hacia arriba y por lo tanto establece también una relación de subyugación, o sea, está bajo la mirada de aquel prócer representado en el monumento. Para Andrea fue inesperado el recibimiento por su intervención, pensando en lo importante que era generar este símbolo para todas las mujeres en el 8M, poner a esta mujer sobre aquel caballo. Estábamos más que de conquista, también era como un lugar de apropiación, un espacio de, claro, era nuestro, la plaza ese día era nuestra. Y me llama mucho la atención porque ahora viendo todo el movimiento, el Black Lives Matter, en distintos países, no tan solo en Estados Unidos, sino también en países europeos y también en otros países latinoamericanos donde se han derribado muchos monumentos. La foto de Andrea se viralizó bajo el título La diosa de la dignidad. El apoyo que recibió por la intervención lo considera un regalo, y aunque haya nacido de ella, aclara: no tiene tan solo que ver conmigo, sino que a lo mejor fui muy asertiva, ¿no? En poner las cosas en el lugar y en el
momento histórico preciso, porque tal como se lo propusieron las organizadoras, esto fue una manifestación histórica. Fue histórico, fue muy potente y fue justo antes de la pandemia, fue la gran y más masiva manifestación previa a la pandemia, entonces queda como un hito. A mí personalmente, a mi gente alrededor queda como un hito y yo no dudo que para todas las mujeres eso quedó como un hito para nosotras, ¿no? Constanza Michelson reflexiona sobre la visión histórica que se le ha dado a la mujer y cómo la lógica femenina sirve para desmantelar concepciones. Lo que muestra la historia, cierto, es que lo heroico o las figuras heroicas suelen ser masculinas y más bien han sido las mujeres víctimas de lo heroico. Bueno, las civilizaciones tienen que ver con esos desmantelamientos, ocurre eso, y también cuando un tipo de emblema fálico destruye al otro y luego se instaura otro. Luego habrá que ver, no sé, pues, en 100 años más cómo mirará la época, ¿no? Porque hoy día lo que ocurre también es como hoy día podemos ver con claridad el pasado y por lo tanto podemos destruir esa historia. Ahora mirándolo en el tiempo es como me gustaría ver a más mujeres realizando este tipo de acciones en el futuro, ¿no? No tan solo tomando y resignificando monumentos, sino que tomándose espacios que generalmente han sido tomados por hombres, ¿no? Ese mismo día, por ejemplo, más chiquillas llegaron y se subieron y yo así como, oye, ¿cómo la hacen, cabrón? Yo estaba toda cagada de susto tratando de hacerla y ustedes llegan y la hicieron. Entonces yo espero que en el futuro esto sea, que sigamos construyendo estos símbolos y estas acciones entre nosotros. Marcela Martínez continuó su registro fotográfico por Plaza Dignidad. Emocionada y estimulada por la multitudinaria congregación, decidió nombrar a quien ese día montó el monumento a Baquedano. Después saqué algunas de unos balcones, de gente tirando agua. Nos tuvimos que tomar otro camino porque la verdad no podíamos caminar, así que tuvimos que irnos por la calle que está al lado de la Alameda, pasar por las Tarrias, por ahí, porque había mucha gente. Nos tocó correr de los pacos, pero mi mamá ahí se tiró a chora y dijo que ella no pensaba correr, que se iba a quedar a donde estaba porque ella no estaba haciendo nada malo. Pero en verdad fue súper emocionante. Después me contacté con Andrea para tratar de mandar las imágenes. Yo le puse la diosa Dignidad, la verdad es que no sé si le gustó mucho a ella porque decía, en verdad somos todas parte de esto, como endiosar a esta persona que estaba arriba. La verdad es que yo lo encontré tan poderoso que era como, en verdad era una diosa arriba, era preciosa, muy fuerte. Entonces por eso la nombré así. Y ese día, la diosa de la dignidad dijo: todas las mujeres de una u otra manera, en una circunstancia o en otra en la vida, o a tus amigas o a tu familia, siempre han sido objeto de abuso y estamos en una situación, una condición social de ser más vulnerados. Y en el estallido social eso se dio con mayor razón. Y nada, pues espero que en el futuro, cuando pasemos todo esto, tengamos instituciones y autoridades que estén a la altura de las demandas y del respeto que necesitamos como personas. Creo que todo lo que está pasando, todo en general, lo que está sucediendo, ya ni siquiera a nivel local, ¿no? Esto no es tan solo en Chile. Esta pandemia además vino aquí a acentuar las crisis sociales que existen en cada lugar. Por eso también lo que estaba pasando en Estados Unidos, en otros países también, ¿no? Que se desatan temas que llevamos mucho tiempo guardados, abusos que llevamos mucho tiempo guardados. La policía abusa aquí en la Quebrada del Ají y lo hace con el mismo modus operandi, ¿no? Y es necesario cambiarlo, ¿no? Es necesario vivir de otra manera. Y estos símbolos que uno construye o estos espacios que uno habita, como por ejemplo intervenir un monumento, en mi posición fue dar un mensaje de fuerza y un mensaje de esperanza, ¿no? Es como continuamos, seguimos, somos fuerza y a pesar de todo vamos adelante.
Esta fue la historia de Andrea Olivares, la diosa de la dignidad. Patrimonio en Crisis es un podcast traído a ustedes por Matías Padilla y Francisco Reyes. Síganos en nuestras redes sociales para actualizaciones de Patrimonio en Crisis. Gracias por acompañarnos en este viaje. Escúchanos en el próximo episodio.